nuevamente le damos la bienvenida a todas aquellas personas que están allí a través de nuestro canal de YouTube. Dios le bendiga grandemente. Dile a tu hermano, ¿estás listo? ¿Estás lista? No me distraigas. Firme en el Señor hasta el final. Bueno, familia, quiero iniciar en este tiempo con esta historia. Catherine, Gregory, aleluya. Un día, un cartero celestial camina hacia la tierra y sus pasos resuenan con autoridad. No es un simple cartero, es el cartero del cielo. Y en su mano lleva un sobre blanco de santidad con un sello que ningún humano puede romper. Y va caminando hacia la tierra y el sobre dice: del cielo para mi iglesia. Y ese cartero llega al templo y está en la puerta y toca una vez y toca 2 veces y vuelve a tocar 3 veces y nadie abre. Así que deja la carta sobre el altar esperando que alguien tenga el valor de abrir su carta. Esa carta es la última carta. Así se llama el mensaje de hoy, la última carta. Esa carta es en el libro que he estado inmiscuido, profundizando en estos días. Es el Apocalipsis. Las palabras de Cristo a su iglesia. Cartas escritas no solo a las iglesias de Asia Menor, sino a nosotros hoy. A la iglesia de este siglo, a las iglesias que están allá en las redes, a los que sirven, a los que oran, pero también a los que se han dormido en la comodidad. Mis hermanos, Jesús no escribió estas cartas para el mundo. Las escribió para su iglesia. ¿Y para qué las escribió en su última carta? Para despertarnos, para recordarnos que Él sigue caminando entre los candelabros, entre los templos, entre los bancos, entre las vidas de sus hijos y de sus iglesias. Y todavía sigue diciendo, y muchos conocen este versículo del Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. ¿Quién tiene oído aquí para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias? Hoy han llegado aquí. Hoy ha llegado aquí la última carta. Y esta carta contiene 7 cartas más. Y cada carta de estas es una radiografía espiritual. ¿Cuántos de ustedes han hecho una radiografía alguna vez? Esta es una radiografía espiritual de lo que está pasando hoy día en las iglesias. No solo en las de Asia Menor, en las de hoy. Y así que hoy vamos a abrir y vamos a sacar esta primera carta y escuchemos la voz del Espíritu. ¿Estamos atentos, iglesia? Y la primera carta es ¿a quién? A Éfeso. La iglesia que trabaja arduamente, pero que ha dejado su primer amor. Apocalipsis 2, del 2 al 4 dice:
Jesús hablándole a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y la paciencia que tienes y que no soportas a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Uy, qué poderosa iglesia, ¿verdad? Pero tengo contra ti algo, contra ti, iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Mire, Éfeso era una iglesia ocupada, activa. Tenía muchas actividades, trabajadora, tenía una buena doctrina, orden, liderazgo, servicio, una estructura poderosa. Pero Jesús no le dice: te falta organización, te dice: te falta corazón. Y esa es la realidad de muchas iglesias hoy. Tenemos luces, eventos, equipos, transmisiones, pero se ha apagado el fuego del primer amor. Servimos por costumbre y no por pasión, porque me toca a mí el día domingo. Cantamos las mismas canciones, pero ya no hay lágrimas en ellas. Oramos, pero no escuchamos ni lo que estamos orando. Predicamos, pero ya no temblamos ante el poder del evangelio. Simplemente escuchamos por un culto religioso dominical. Y el peligro más grande no es dejar de servir. El peligro más grande es servir sin amor. Jeremías 2:2 dice el profeta: me acuerdo de ti, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí. Dios le dice a Éfeso: has hecho todo bien. Has hecho todo bien, menos amarme como antes. Él no te pide que tú hagas más. Él lo que te pide es que tú vuelvas al primer amor. Y el versículo 5 de este capítulo nos dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve ¿a qué? A las primeras obras. Cuando Jesús nos señala, no nos señala para condenarnos, sino para levantarnos. ¿Recuerdan cuando levantó a la mujer adúltera? Todos la querían apedrear, pero Él la levantó y le dijo: vete y no peques más. Y cuando una iglesia, escúcheme esto, cuando una iglesia vuelve al primer amor, el fuego del Espíritu Santo vuelve al altar. Y cuando hablo del fuego del Espíritu Santo, me refiero a la presencia transformadora y purificadora del Espíritu Santo que ilumina, renueva y fortalece a los creyentes. Y cuando una iglesia vuelve a ese amor, el fuego del Espíritu Santo vuelve al altar. Su presencia vuelve a la iglesia. Primera carta. ¿A quién? Vuelve al primer amor. Y aquí pasamos a la segunda carta. ¿A quién? Esmirna. La iglesia que sufre, pero permanece. La iglesia que sufre, pero permanece. Apocalipsis 2, del 9 al 10, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y el 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados, y tendréis tribulación por 10 días. Mis hermanos, Esmirna fue una iglesia perseguida. ¿Se acuerdan de Policarpo? La predicación de Policarpo. Fundadores de la iglesia de Esmirna, quemado en la hoguera. Esmirna fue una iglesia perseguida. Escúcheme esto, aunque duela, era pobre y era oprimida.
El mundo la despreciaba, pero Jesús la admiraba. Porque en el cielo la fidelidad vale más que la fama. Hoy quizás aquí no enfrentamos látigos ni cárceles, ninguno de ustedes y yo quizás. Pero hay una guerra espiritual más peligrosa hoy día: la persecución disfrazada de distracción. Hoy día hay muchos hermanos que están sufriendo la persecución física en otros países, ¿sí? Pero en nuestro contexto latinoamericano no hay una persecución de estas quizás. Pero el enemigo es astuto. A esta gente no he logrado perseguirlos. Me les voy a disfrazar de distracción y los voy a mantener dormidos. El enemigo no te prohíbe adorar, solo te entretiene para que no lo hagas. El enemigo no te encierra, te llena de ocupaciones para que no busques y adores al Señor. Mis hermanos, tengamos cuidado con las innumerables distracciones que el mundo día a día trama en nuestra contra. Velad y estad alertas. No se tomen todo como eso es normal. El fuego de la prueba no te va a destruir, mi hermano. Te forma, te hace fuerte. Segunda de Corintios 4, 8, 9. El apóstol Pablo, maestro en tribulación, doctorado en sufrimiento. Ese sí tenía el don del sufrimiento, que muchos no queremos tener. Fuera don del sufrimiento. Él dice en el versículo 8: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Cómo llegar a ese nivel? Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y Jesús le dice a la iglesia de Esmirna en el versículo 10: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Dile a tu hermano: sé fiel hasta la muerte. Mis amados hermanos, cuando la fidelidad se mantiene en medio del dolor, la gloria se manifiesta después del llanto. Y ahora, mis queridos hermanos, después de ver esta carta a la iglesia perseguida, vamos a ver la tercera carta. La carta hacia una iglesia confundida: Pérgamo. Dígalo conmigo: Pérgamo. Esta es la iglesia que compromete la verdad. Apocalipsis 2 del 14 al 15 dice, Apocalipsis 2, y léalo conmigo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Pérgamo era una iglesia que comenzó firme. ¿Ustedes sabían eso? Uy, Dios mío, que Dios nos guarde. Hay iglesias que empiezan muy bien, firmes en el Señor, sana doctrina, pero con el tiempo permiten que el mundo entre al altar. Y así está parte de la iglesia moderna, negociando la verdad para no perder aceptación. Y ya no se predica de arrepentimiento, Ramón, ahora se predica de autoestima. Tú lo puedes, campeona, supercampeón, todo lo podrás lograr. Ya no se habla del infierno, porque ¿sabe qué pasa? Espanta la audiencia. No nombre esa palabra. Y no estoy hablando de legalismo, ¿no? Ni de religiosidad como muchos le llaman. Estoy hablando de la verdad de su palabra. Una verdad diluida no salva, solo entretiene.
Una verdad diluida no salva, solo entretiene a una iglesia. Isaías 5:20, el profeta lo dijo: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Familia, no permitamos una verdad a medias en nuestras vidas. No permitamos una verdad a media en nuestras vidas, mis hermanos. Vamos a permanecer en la doctrina verdadera de Cristo. Amén. Dile a tu hermano: permanece en la doctrina de Cristo. Díselo: permanece en la doctrina de Cristo. Permanece en la doctrina de Cristo. Amén. Y ahora, iglesia, después de ver el mensaje de la carta de una iglesia que compromete y diluye la verdad, Jesús nos lleva a una iglesia que ya no solo cede terreno en cuanto a la verdad, sino que tolera el pecado con comodidad, y es la iglesia de Tiatira. ¿Cómo se llama? Tiatira. La iglesia que tolera lo que Dios aborrece. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas cosas contra ti, iglesia, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando lees toda la carta hacia Tiatira, ves que ella representa una iglesia espiritual, pero sin discernimiento. Todo lo recibe, todo lo aplaude, todo dice amén, todo lo acepta y confunde la gracia con pasividad. Todo lo que dice el pastor, amén, como borregos, amén, amén, aleluya, amén. No es así. Usted tiene que estar allí con la palabra, con las escrituras, viendo que lo que se predica aquí está conforme a la palabra, siempre a donde vaya. No se deje echar cuentos, y se lo estoy diciendo desde aquí. La verdadera gracia no encubre el pecado, lo confronta con amor. Y Hebreos 12:14 nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Hoy vemos líderes viviendo en pecado público, pero aún en las plataformas. Creyentes que pecan el sábado y vienen a cantar el domingo. Y el Señor dice en el verso 21: he dado tiempo para arrepentirse, pero no quieren. Hermanos, y quizás muchos pueden decir: pastor, pero es que todos somos pecadores, nadie es perfecto. Y sí, quizás podemos decir en nuestra humanidad caída que nuestro Señor no está buscando una iglesia perfecta comparada con esa perfección de nuestro Dios. Pero lo que sí podemos decir con certeza, y escúcheme muy bien, es que el Espíritu Santo sí está buscando una iglesia que reconozca su necesidad de pureza, para ir transformándola día a día hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Eso nos lo dice Efesios 4:13. Mis hermanos, lo vuelvo a decir, la verdadera iglesia no encubre los pecados, los confronta con amor. Tampoco para destruir, tampoco para condenar, no, como Jesús. Mujer, ¿quién te acusa a la adúltera? Nadie. Ven, levántate y no peques más. Estoy contigo. ¿Recuerdan la samaritana? Hermanos, amados, ahora, después de pasar esta carta, vamos a abrir la quinta carta. La iglesia de Sardis. Dígalo conmigo: Sardis. Uy, Dios mío. La iglesia que parece viva, pero está muerta. La iglesia que parece que está viva, pero está muerta. Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras. Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás
muerto. Miren, cuando nosotros hacemos un estudio escatológico, histórico y teológico de la iglesia de Sardis, nos damos cuenta de que Sardis era famosa, tenía buena reputación, una buena imagen. Pero ¿saben algo? Jesús no ve apariencias, Él ve corazones. Él dijo, con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. El Espíritu no se impresiona con la apariencia de nuestro culto, sino con la autenticidad del corazón que lo busca entre las lágrimas. El Espíritu Santo no se impresiona de un gran predicador, de un gran concierto, no. Él se impresiona de corazones humildes, contritos y humillados, que buscan la santidad de Dios. Segunda de Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Sardis representa los templos llenos de gente vacía y a los altares llenos de sonido y luces, pero sin espíritu. Y Jesús le dice en el verso 2 del capítulo 3: despierta y fortalece lo que está por morir. Despierta, iglesia. Y hay algo que me llena de gozo y de esperanza, es que aún en medio de los muertos, Jesús siempre tiene un remanente. Un remanente que ha permanecido batallando contra el pecado y predicando la fidelidad de Dios. Y ese remanente nos lleva a la siguiente iglesia, la iglesia que permanece firme aunque sea pequeña, la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo se llama? Filadelfia. La iglesia fiel y perseverante. Mira lo que dice Apocalipsis 3:8. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y cuando Dios cierra, por más que uno quiera, no vamos a poder abrir. Filadelfia no era rica, no era grande ni famosa, pero ¿sabe qué sí era? Obediente. Y en el verso 8 dice: porque has guardado mi palabra, yo guardaré tu vida. Porque has guardado mi palabra, yo guardaré tu vida. Dios no busca tamaños, Él busca fidelidad. Con esto no estoy diciendo que no estamos cada día queriendo crecer y esas cosas, ¿no? Pero a veces nos fijamos, uy, esa iglesia poderosa tiene 5,000 miembros. Ahí tiene que estar la presencia de Dios. Eso no es lo que busca Dios. Él busca una iglesia fiel a su palabra, con un corazón que vuelva al primer amor. Y el profeta Zacarías 4:10 nos dice: no menosprecies los pequeños comienzos. No menosprecies las pequeñeces, los primeros comienzos, iglesia. Filadelfia representa la iglesia fiel de hoy. Quizás sin recursos, luchando ahí para llegar al final. Quizás sin un gran escenario, sin un nombre conocido por los hombres y las redes sociales, pero con un cielo abierto sobre ella. Y ese es mi gozo, iglesia, que Dios también tiene un remanente en medio de este mundo en que vivimos. Y del gozo de una iglesia fiel pasamos a la última carta, la iglesia tibia del siglo XXI. La iglesia tibia del siglo XXI. ¿Cómo se llama? La Odisea. Apocalipsis 3:15-16. Yo conozco tus obras, iglesia, que ni eres frío
ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Mis hermanos, la Odisea no está en el pasado, está en nuestras plataformas, en nuestros templos, en los corazones cómodos que lo tienen todo menos su presencia. Buscan confort, pero no compromiso. Viven de apariencias, pero no de entrega. La Odisea vive donde la iglesia se volvió rica en cosas y pobre en presencia de Dios. La Odisea camina entre nosotros, rica en lo visible, pero pobre en lo eterno. La Odisea de hoy tiene miles de seguidores, pero pocos discípulos. La Odisea perdió el fuego en medio de su comodidad y hoy la iglesia corre el mismo peligro, mis hermanos. El mayor engaño de nuestro siglo no son las herejías. El mayor engaño de nuestro siglo no son esos falsos profetas que se paran ahí a decir cosas y a inventar. El mayor peligro de este siglo para su iglesia se llama la tibieza espiritual. Porque los falsos maestros son descubiertos y son señalados y juzgados y podemos verlo, pero la tibieza espiritual pasa desapercibida. Una iglesia que se cree estar viva, pero el cielo la llama dormida. Y la tibieza espiritual es el anestésico del infierno. El infierno tiene un anestésico. Y es inyectar la tibieza en la iglesia de Cristo. Y Romanos 13:11 dice, Romanos 13:11, ya es hora de despertar del sueño. Es hora de despertar del sueño. Jesús no nos desecha, Él nos llama y Él nos dice en el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y esa puerta no es la del mundo, es la puerta de la iglesia. La gente cree que este versículo es evangelístico, que es para la gente de afuera. Esto es para la iglesia. Tienen a Jesucristo fuera de la iglesia y Él está tocando para poder entrar. Él envía su carta a las iglesias y no abren la puerta. Y desde Éfeso hasta la Odisea, desde el amor perdido hasta el fuego apagado, Jesús está tocando la puerta del siglo XXI, buscando una iglesia que abra de nuevo el altar a su presencia. Amada iglesia, la última carta, esta carta no es historia, es profecía viva. El mismo Cristo glorificado sigue hablando hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras muchos se enfrían, Él está encendiendo remanentes como tú. ¿Cómo está el fuego del Espíritu en ti, en mí? No busques ser una iglesia perfecta basada en apariencias y legalismo. Busca ser una iglesia despierta, alerta, vigilante. Porque Cristo no viene por una iglesia famosa, viene por una iglesia fiel, pura, sin mancha, sin arrugas. Hoy Jesús está frente a la puerta. Hoy no trae una carta en la mano, sino un llamado en la voz diciendo: arrepiéntete, vuelve al primer amor, despierta del sueño y abre la puerta y déjame entrar. Ese es el momento. Este es el momento de volver al altar, de encender el fuego y decir: Señor, no quiero cantar por cantar, quiero sentirte. No solo quiero servir, quiero amarte.
No quiero solo aparentar, sino quiero ser un verdadero hijo tuyo en espíritu y en verdad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y termino con esto, iglesia. Hoy el Espíritu no le habla a una iglesia del pasado, sino a esta iglesia del presente. A Iglesia Hogar y a todas las iglesias que están escuchando este mensaje. A la iglesia de los celulares, a la iglesia de las pantallas, a la iglesia de la prisa, de los templos hermosos, de los altares apagados. Su voz resuena con poder. Yo estoy a la puerta y llamo, iglesia, estoy a la puerta y llamo, pero no para condenarte, sino para reavivarte. Porque todavía hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Todavía hay esperanza, todavía hay una generación que puede arder de amor por Dios otra vez. Todavía hay 300 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y tú decides abrir la puerta. Tú decides abrir la puerta. ¿Cuántos deciden abrir esa puerta? Si tú decides abrir esa puerta, no solo entrará su presencia, entrará su gloria. Mis amados hermanos, el Dios que escribió a las iglesias de Asia, hoy escribe sobre corazones humanos. Y su tinta es el Espíritu Santo. Y su papel es tu alma. Y su mensaje es claro. Vuelve al primer amor, limpia tu lámpara y levanta tu mirada de ese sueño. Porque antes del fin, Él busca una iglesia que no solo lea la carta, sino que se convierta en la carta viviente del cielo en la tierra. Usted y yo somos cartas abiertas. ¿Leídas? ¿Por quién? Por todos, dice la palabra. Hoy es tiempo de reavivar nuestros corazones, de atender el llamado que Dios está dando. Y aquí como Iglesia Hogar, se los digo, empezando por mí, quiero decirle al Señor y comprometerme con toda mi vida y mi esfuerzo. Y si usted quiere ir en pos de esta misión y de esta visión junto con nosotros, bienvenido en este barco, que es el barco de Cristo, no de Guillermo, para serle fiel, para servirle, para volver al primer amor, para hacer todo sin hipocresías y con una libertad en el corazón, para hacerlo con deleite y no con una carga encima. Los invito, Iglesia Hogar, a ser parte de la verdadera iglesia de Cristo. Fiel hasta el final. Amén.